Necesitamos que la Iglesia de Jesucristo crezca en santidad, porque probablemente estemos viviendo el último avivamiento ahora. Muy buenas noches a todos, amados hermanos. Estamos ya en jueves estudiando el Evangelio de Marcos. Y el día de hoy vamos a conocer lo que significa la palabra familia para Dios. Para todos nosotros, la familia tiene un significado profundo. Para muchos de nosotros es un refugio, es un lugar donde encontramos personas que confían en nosotros y en las cuales nosotros también confiamos ciegamente, prácticamente. Es un lugar donde nos sentimos amados, pero para otras personas la familia produce sentimientos por heridas, produce frustración, produce sentimientos de abandono, de soledad, de rechazo. Sin embargo, algo tenemos en común todos nosotros cuando hablamos de la familia, y es que todos tenemos la tremenda necesidad y la fuerte necesidad de sentirnos que pertenecemos a un grupo que es más grande que nosotros y más fuerte que nosotros de lo que somos nosotros mismos. La familia es un tema entonces muy informante, muy importante. Pero para Jesús, la palabra familia es algo aún todavía más sorprendente. En este pasaje que vamos a estudiar el día de hoy, vamos a ver a Jesús rodeado de multitudes, de muchas personas, como lo hemos estado estudiando en estos últimos versos del Evangelio de Marcos. Él vamos a encontrar que no todos creen en Él, no todos lo siguen, no todos confían en Jesús, no todos lo siguen, y de pronto hay una escena donde llegan su madre y sus hermanos. Es esperando tener un acceso inmediato a Jesús, porque después de todo, pues ellos son su familia, al menos su familia biológica. Y es aquí donde, en medio de esta escena que vamos a estudiar hoy, cargada de muchas emociones, Jesús nos aprovecha para darnos una gran lección al mostrarnos una gran verdad del reino de Dios. Eh, y esto nos va a confrontar y nos va a dar mucho consuelo también. Hermanos, esto significa, dice Jesús, la verdadera familia de Dios no se determina por la cercanía humana, sino por la obediencia sincera a la voluntad del Padre. Hermanos, esto significa que nadie queda fuera por su pasado y que nadie entra tampoco por tradición o por costumbre o por apellido. Significa que Cristo abre la puerta a todo el mundo que escucha su voz y se rinde a Él. Jesús nos va a invitar a examinarnos a nosotros mismos eh, a través de una historia que es mucho más profunda de lo que pudiera parecer a simple vista. Jesús nos va a invitar el día de hoy a hacer una reflexión, cada quien una reflexión en el corazón, en nuestro interior, para ver si realmente pertenecemos a la familia de Dios. Porque en este pasaje Jesús no solo nos habla de su familia, sino que nos invita a formar parte de su familia. Vamos entonces a leer el texto de Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 3 del verso 31 al 35. Este es el texto que vamos a estar estudiando el día de hoy, el cual voy a poner ahorita mismo en su pantalla para que me acompañen a leerlo. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él le respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Bueno, vamos a entonces aprender a través de este texto que acabamos de leer cómo Jesús nos revela que la verdadera familia de Dios no se define por vínculos
naturales, como lo es la sangre, ¿verdad? Y el apellido, sino por una relación espiritual con Él, demostrada en una obediencia humilde que hace la voluntad de Dios. La primera enseñanza que vamos a tener en este pasaje viene en los primeros dos versículos. La falsa seguridad de la cercanía externa. Dice así la lectura: vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. La pregunta que yo me hice cuando estaba preparando este estudio, y creo que la pregunta natural hacia este primer versículo es, ¿y por qué se quedaron afuera? Pues ya su madre y sus hermanos, ¿por qué se quedaron afuera y por qué le tuvieron que mandar llamar? ¿Por qué no se acercaron ellos? ¿Por qué no tenían acceso a Jesús, que estaba dentro de una casa enseñando y estaba rodeado de una multitud? Bueno, la respuesta, la primera respuesta la podemos encontrar en el Evangelio de Lucas. Lucas nos da un poquito de más información que no nos revela el evangelista Marcos, pero en Lucas 8, verso 19, nos dice así la escritura. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar a él por causa de la multitud. Bueno, esto ya nos da un poquito de mayor información. Por causa de la multitud no podían llegar a Jesús. ¿Y qué hacía? La pregunta es entonces, ¿qué hacía ahí la madre de Jesús, su mamá y sus hermanos? Esto lo podemos encontrar en el contexto de lo que estudiamos la clase pasada y la clase antepasada, en Marcos capítulo 3. Vamos a ir al verso 19. Dice que se agolpó de nuevo la gente. Me voy desde el 13. Me voy desde el 13. Dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Mm, es más adelante, me parece que es entonces desde el 22. Pero los escribas habían venido. Más adelante dice, en el 30, en el, dice que los escribas habían venido a Jesús y estaban culpando que Jesús hacía milagros por Belcebú, por el príncipe de los demonios, estaba echando fuera y estaba haciendo sus milagros. Pero si nosotros recordamos que desde el verso 21 dice que se agolpó la gente, dice cuando lo oyeron los suyos, por todo el alboroto que estaba causando Jesús, vinieron para prenderle porque decían está fuera de sí. Probablemente la familia, la madre de Jesús y sus hermanos que vivían en Nazaret, que es en la misma región de Galilea, la parte del norte del territorio de Israel, habían venido a rescatarlo, pues ya se habían dado cuenta que se estaba haciendo de muchos enemigos Jesús. Probablemente por eso estaban ahí su madre y sus hermanos y estaban ahí afuera. A causa de la multitud no podían entrar. Y esto nos dice en el verso 31 que se quedaron afuera. Bueno, se quedaron afuera porque no podían entrar y le enviaron a llamarle. Bueno, eh, esto Esto nos da mucha información en este estudio, amados hermanos. Eh, este es un símbolo de que se hayan quedado afuera su familia. Quiere decir que, dice, y la gente estaba sentada alrededor de él y le dijeron, tu madre y tus hermanos te buscan afuera. La familia consanguínea o biológica de Jesús tenían derecho o ellos se sentían con el derecho especial de estar con Jesús. Sin embargo, estaban ellos afuera y no estaban adentro. ¿Quién estaban adentro con Jesús? Ciertamente estaban sus discípulos. Recordamos que él había llamado a 12 hombres y habían respondido positivamente al llamado de Jesús. Sus 12 discípulos estaban con él. Seguramente eran
De todas las personas que estaban adentro de la casa, eran los que estaban más pegados a él. Esto simboliza que la familia estaba afuera, que había un distanciamiento espiritual entre Jesús y su madre y sus hermanos, su familia de sangre. Vamos a ilustrar esto de una manera para irlo comprendiendo un poquito mejor. Vamos a suponer el ejemplo de un representante de un artista. Ahorita está de moda la serie de Juan Gabriel, ¿verdad? De Netflix. Pero vamos a suponer que hay un representante de un artista muy famoso, que este artista tiene millones de seguidores en todo el mundo y su representante se encarga de hacer contratos, de firmar contratos en nombre del artista, de llevarle su agenda, de contestar sus correos, de tener conferencias, de hacer reuniones, de vender prácticamente, de manejar. Por eso es el manager del artista. Y cualquiera pudiera pensar que por ser el manager de este artista, pues podría tener una relación muy cercana con él. Sin embargo, la relación que tiene este manager es meramente laboral, pero no tiene acceso a la intimidad de este artista. Nunca ha compartido una comida con él, no comparte ideales, no comparte ideas, no comparte muchas cosas, simplemente, pues lo único que comparte es una relación laboral, porque no conoce su corazón, ni su familia, ni su vida privada. Está cerca profesionalmente, pero al mismo tiempo está lejos de manera relacional o relacionalmente hablando. Vive rodeado de cosas del artista, pero no pertenece al mismo círculo al que pertenece esta persona famosa, este gran artista. Hermanos, así es algo que nos enseña este pasaje, es que no basta solamente con estar cerca de Dios para pertenecer a su familia. La gente puede rodearse de cosas cristianas. Puedes tener un cuadro en tu sala, puedes llevar un anillo, puedes llevar una cadena, puedes llevar la Biblia bajo el brazo, pero aún así puede ser que estés afuera de la casa y no adentro con Jesús. Quiere decir que en estos dos versículos que acabamos de estudiar, no es suficiente tener una relación consanguínea, biológica, con Jesús. Es, es estar con Él, es estar eh, dentro, en la misma casa con Él, compartiendo y respondiendo positivamente a las enseñanzas de Jesús. Pero ahora en este pasaje vemos a Jesús que nos lleva a otro nivel, sigue la narrativa y nos advierte acerca de la falsa seguridad de tener una cercanía con Jesús, pero una cercanía externa, como la familia y la madre y los hermanos de Jesús. El siguiente punto nos enseña algo glorioso. Jesús redefine realmente quiénes son los suyos. Él no deja al oyente con incertidumbre. Él no crea confusión, lo aclara. Jesús no solo expone la falsedad, sino que revela la verdad. Así que en el verso 32, donde vemos a los familiares físicamente cerca, pero espiritualmente lejos, eh, Jesús nos lleva a los siguientes dos versículos, al 33 y al 34, donde Él señala claramente quiénes pertenecen a su familia. Y definitivamente son sus discípulos, su círculo íntimo, los que le rodean, los que han sido obedientes a su llamado, los que han respondido positivamente a su llamado y no son aquellos que lo han querido destruir y de los enemigos que se ha ganado ya. Nosotros sabemos que María, desde que concibió a Jesús por revelación de un ángel, ella sabe quién es Jesús, pero sus hermanos y sus hermanas no lo saben. En ese momento de la historia del Evangelio, ellos no creían en Jesús, su hermano, como el Mesías, pero creerían más adelante y eso lo vamos a encontrar en el libro de los Hechos. No me voy a adelantar, pero vamos a encontrar, entonces, vámonos a la segunda lección de este pasaje, la redefinición radical de la verdadera familia de Jesús. Vamos a seguir leyendo este versículo que dice así. Versículo 33. Él respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos?
Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, He aquí mi madre y mis hermanos. Vamos a detenernos hasta aquí. ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Dice Jesús. Él no está despreciando, y eso sí es importante aclararlo, él no está despreciando a su madre biológica y a sus hermanos de sangre. Por supuesto que no. Simplemente él está elevando la definición de lo que significa la familia para Dios o la familia de Dios, por labios de Dios mismo, con un gesto señalando a los que están alrededor de él, sus discípulos. Hace una declaración impactante. Estos son mi madre y mis hermanos. Eso está en el verso 34. Pero ¿qué caracteriza a estas personas? Están sentados a sus pies, están escuchando las palabras que Jesús está pronunciando, están atentos sus oídos, sus ojos y todos sus cinco sentidos a lo que el Mesías está enseñando. Están sometiendo su propia vida a la enseñanza de Jesús. En otras palabras, lo que nos está diciendo Jesús, que los familiares de Dios o la familia de Dios, la familia de Jesús, no son aquellos que son por sangre humana, no son los herederos por ser de la tradición judía, compartir alguna de las 12 tribus de Israel, no son cercanos por la cultura religiosa tampoco, son su familia porque han respondido positivamente a su llamado y se han rendido a su palabra. Jesús está estableciendo que la verdadera familia de Él es meramente espiritual, mas no es genética, es obediente, no nominal, es regenerada, pero no heredada. Jesús nos está enseñando todo esto en esta lección. El discipulado, no la biología, define la relación con Cristo. Por eso es que tú y yo nos sentamos todos los jueves, pero también estamos estudiando los lunes, va, un panorama del Antiguo Testamento, y 2 veces por semana nos sentamos todos como hermanos, como familia en Cristo, para ver qué es lo que Jesús nos tiene que decir. No yo, sino Cristo, porque de Él somos y para Él somos. Nos estamos discipulando porque nosotros somos su familia y somos sus discípulos, aunque biológicamente no pertenecemos de sangre a Jesús, ni tampoco a ninguna de las 12 tribus de Israel, sí, porque somos sus discípulos, como ellos primeros discípulos que estaban rodeando en esa escena a Jesús adentro de esa casa, allí en la zona de Galilea, en el centro de operaciones de Jesús durante la mayor parte de su ministerio terrenal al norte de Israel, en toda la región de Galilea. Entonces, vamos a ver que esto es muy revolucionario para nosotros, porque Jesús nos está diciendo que la fe no se hereda, que la salvación no se transmite por apellido, que la cercanía a Cristo no depende por costumbres familiares, como ir a la iglesia. La familia de Jesús está formada por quienes escuchan su palabra y se someten a ella. Vamos a hacer una ilustración. Vamos a pensar en un empresario que ha construido un gran imperio teniendo una visión de su compañía y la ha formado desde cero. Él tiene familiares que llevan su apellido y que conocen su historia, que disfrutan de ciertos beneficios por ser de la familia, pero nunca han entendido, ni han comprendido, ni se han comprometido con la visión de este empresario. No se interesan por el negocio, ni se involucran en los valores que hicieron crecer a esta empresa. En cambio, dentro de su compañía tiene un grupo pequeño de trabajadores, empleados, pero muy comprometidos con la visión de este empresario. Conocen a fondo la misión de la empresa, aman los valores corporativos, siguen fielmente las instrucciones de su fundador y de su patrón, se esfuerzan y son leales para con él y viven alineados a la visión y a los procedimientos que él estableció. Con el paso de los años, vamos a suponer que los familiares biológicos de este empresario llegan a la empresa. Él con el tiempo ha logrado apreciar más el valor de sus colaboradores comprometidos que el de sus propios familiares, que simplemente pues llevan su apellido. Y un día importante durante una reunión donde él está de trabajo reunido con sus colaboradores,
llegan sus familiares queriendo entrar solo porque son de su familia, son sus familiares. Y ellos están esperando que se les dé acceso automático hasta la sala de juntas, donde está el empresario lidiando con los asuntos corporativos. Nada más ellos claman por el derecho de llevar el apellido de este empresario. El fundador, que los mira con distancia cuando le avisan que está ahí su familia, eh, se queda viendo a sus colaboradores que están en esa reunión de trabajo con él, atentos a su voz y comprometidos con el futuro de su empresa, y dice, ellos que están aquí conmigo son mi verdadera familia. No son por sangre, sino porque comparten mi visión, mis valores y mi obediencia. Probablemente estos colaboradores no comparten el apellido de este empresario, pero tienen su corazón. No llevan su sangre, pero llevan en su corazón la misión de la empresa, la misión corporativa. Así Jesús en estos dos versículos nos está redefiniendo lo que es la familia para Dios. Muchos piensan que son parte de la familia de Dios por origen, por tradición o por cultura cristiana, porque van todos los domingos a los servicios, porque dan sus diezmos y sus ofrendas, porque y no es así. No hay y no existen los cristianos de cura. Jesús está diciendo que los que están a sus pies, los que están ahí atentos, los que han respondido, escuchando su palabra y sometiendo su vida, ellos son verdaderamente su madre y sus hermanos. No llevan un apellido religioso, no los que crecieron en un ambiente cristiano, no los que dependen de una tradición familiar, sino los que han rendido su voluntad para seguir la visión divina y obedecer la palabra de Dios, que es la Biblia. En el reino de Cristo, los verdaderos hijos no son los que reclaman la cercanía externa, sino los que viven en obediencia interna. Y continuamos la lectura, y esto nos va a llevar a la tercera y última gran lección. El verso 35 lo pongo aquí en la pantalla. Nos dice, porque todo aquel, aquí está Jesús dando una explicación, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Jesús está haciendo una declaración importantísima. Jesús nos está enseñando que la marca definitiva de los hijos de Dios es obedecer al Padre, la voluntad del Padre. Vamos a ver entonces aquí tres ideas clave de este texto. Dice, todo aquel es la puerta abierta, amados hermanos. Todo aquel significa judíos, gentiles, hombres, mujeres, familias rotas, pecadores, gente ignorada por la sociedad. Ahí en todo aquel cabe todo tipo de personas, todo aquel. La familia de Dios no depende de una raza como los judíos. Pensaban que solamente los judíos pertenecían al pueblo de Dios. Ciertamente fue un pueblo que Dios escogió, pero que Dios abrió para que fuera a través de este pueblo, los judíos, que se extendiera la bendición, como lo hemos estado estudiando, a todas las familias de la tierra. Jesús vino a establecer su reino. Sí, Jesús es judío y por los judíos vino la salvación a todos nosotros, los gentiles, los no judíos. La familia de Dios no depende de raza, no depende de cultura, no depende de nuestro pasado o de nuestra moralidad. Depende de que tengamos un nuevo corazón que haya respondido positivamente al llamado que Dios nos puso. Y entonces dijimos, Señor, adóptame en tu familia. No, no es te acepto como el Señor, entra en mi corazón. No es una invitación de entra en mi corazón, sino más bien acéptame a entrar a tu familia. Es todo lo contrario, amados hermanos. Jesús, acéptame dentro de tu familia, porque yo entro en estas palabras, todo aquel, yo soy uno que entra en todo aquel, porque a lo mejor fui lo que fui, pero ahora por la sangre de Cristo soy un hombre o una persona regenerada. Ahora también continúa diciendo, el que hace la voluntad, todo aquel que hace la voluntad de Dios.
nos está diciendo aquí. Y el verbo hace implica una acción continua, permanente, es decir, un estilo de vida nuevo para aquella persona que ha sido adoptada para pertenecer a la familia de Dios. Esto nos da dirección permanente. El que hace la voluntad de Dios tiene dirección permanente porque es guiado por el Espíritu Santo. No implica una perfección absoluta. Ciertamente fallamos, aún los más comprometidos, por mucho que nos queremos comprometer, no podemos ser perfectos, pero estamos avanzando en un camino de santidad y perfeccionamiento cada día más que le da más gloria a Dios y Él nos limpia, confesamos nuestros pecados y Él nos limpia de nuestra maldad y nos enseña a caminar cada día mejor, dando mejores pasos. Y Jesús termina con una declaración impactante. Estos, todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, es mi hermano, mi hermana y mi madre. Jesús está ofreciéndonos un privilegio inimaginable para todos nosotros, ser parte y ser contado con la familia de Dios, íntimo, cercano, amado, aceptado, heredero, como nos dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8. Vamos a leer lo que el apóstol Pablo escribió aquí, Romano 8, 16 y 17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, porque ahora Cristo es nuestro hermano. Y si es que padecemos juntamente con Él, aquí, si es que padecemos, implica una voluntad, someter nuestra voluntad y nuestros intereses a los de Dios. Y a veces hacer la voluntad de Dios va a implicar para nosotros sufrimiento. Perdernos de un negocio jugoso que implicaba una tranza, eso nos trae sufrimiento, pero al mismo tiempo nos da gozo porque sabemos que estamos siendo obedientes al Padre. No ir con los amigos borrachos a participar con ellos de sus fiestas que se ponen bien buenas, que se escucha que se ponen padrísimas, pues es un sufrimiento. Pero ¿sabes qué, Padre? Yo me someto mi voluntad a la tuya. Y aunque eso se oye muy padre y he visto fotos y todo lo, sé que a ti no te agrada, entonces sufro, pero al mismo tiempo me gozo de saber que tú te gozas por mi obediencia. Eso es lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo. Si padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y Dios nos va a glorificar a todos cuando seamos revestidos de un cuerpo inmortal, cuando nos reunamos a la congregación de los santos hechos perfectos, como dice el autor del libro de Hebreos. Entonces entraremos a un estado permanente de gloria que no se compara las glorias futuras con las aflicciones de nuestra vida presente. Vale la pena ser obediente a Dios y ponerlo a Él en primer lugar, porque Él es nuestro Padre y Él ya lo hizo todo por nosotros para que podamos ser incluidos en su familia y ser contado con la familia de Dios. También quiero leerles un versículo del Antiguo Testamento, Ezequiel, que en 15 días vamos a iniciar su estudio los días lunes. El próximo lunes vamos a terminar con el nuevo pacto de Jeremías. Después viene Lamentaciones y después vamos a empezar con el estudio del libro de Ezequiel. Pero Ezequiel en el capítulo 36, verso 26, nos escribió esto. Es decir, los religiosos en el tiempo de Jesús ya debieron haber conocido esta escritura. Dice, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Esto que profetizó Ezequiel en estos textos fue cumplido en los Hechos de los Apóstoles el día de Pentecostés, es decir, en el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles. El Espíritu Santo vino como en forma de lenguas de fuego y se posó en cada uno de los que estaban reunidos en el nombre de Jesús en el aposento alto. Esto
profecía ya se cumplió. Y ahora todos los que somos adoptados y llegamos a la familia de la fe, entonces Dios quita un espíritu, nuestro espíritu, y nos hace renacer y nos regenera por el lavamiento del Espíritu Santo, como también lo dice Filipenses 2:13, porque Dios es el que produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Dios mismo, por medio de su Espíritu Santo, pone en nosotros así el querer como el hacer. Es decir, un verdadero hijo de Dios es aquel que no solamente tiene a Dios en sus labios, sino que también lo tiene en su corazón y lo refleja en sus acciones. Jesús está diciendo que los que obedecen la voluntad del Padre muestran que realmente han sido adoptados por Dios. Anota lo siguiente, amado hermano y hermana que me sigues en estos estudios. La obediencia no nos hace hijos, solo demuestra que ya lo somos. La obediencia no nos hace hijos, solamente demuestra que ya somos hijos de Dios. Seamos hijos obedientes. Si el Espíritu Santo ya nos ha regenerado y mora dentro de nosotros conforme a lo que hemos estado estudiando y leyendo, entonces estamos haciendo las cosas bien, porque el Espíritu mismo de Dios está produciendo en nosotros y nos está dando la fuerza y la voluntad para entonces hacer y dar fruto y demostrar que verdaderamente somos hijos de Dios. El reino de Cristo, en el reino de Cristo, la verdadera familia no es la que presume la cercanía con Jesús. No, pues yo le cargo el portafolio al pastor todos los domingos y como con él y voy con él para acá, para allá y no, ¿eso qué? Eres cercano, pero es una cercanía externa. Pero si nosotros además practicamos la obediencia, entonces ahí estamos siendo confirmados de que somos verdaderamente de la familia de Dios. Vamos a ilustrarlo de la siguiente forma, amados hermanos, para ir avanzando hacia el final de este hermoso estudio. Vamos a suponer una persona que se compra un uniforme de rescatista con sus charreteras, sus escudos, probablemente su casco, ¿verdad? Y se siente muy rescatista porque tiene su disfraz de rescatista. Sin embargo, aunque tiene el uniforme, insignia y probablemente identificaciones apócrifas de pertenecer a un grupo de rescate, cuando sucede una emergencia real, solo los verdaderos miembros de ese escuadrón de rescate van a responder de la manera como se espera. Cuando suena la alarma, entonces ellos se levantan y siguen el protocolo que ellos ya conocen, obedecen las órdenes y se ponen en acción. Ahí se revela quién realmente forma parte del equipo este de rescatistas, ¿verdad? No por lo que dicen, sino por las cosas que hacen. Su obediencia a la misión demuestra que realmente pertenecen a ese equipo, a ese escuadrón de rescate urbano. Así sucede con los hijos de Dios. La obediencia no, no nos, sin obediencia, aunque nos sintamos parte del equipo, realmente muestra que no lo somos, no lo conocemos a profundidad. Hacer la voluntad de Dios no es opcional para los que nos decimos ser cristianos, verdaderos hijos de Dios. Hacer la voluntad de Dios no define nuestra salvación, pero sí la evidencia. La pregunta para ti y para mí hoy es, o las preguntas, ¿te gusta Jesús? ¿Nos gusta Jesús? ¿Hablamos de Jesús? ¿Vamos a la iglesia? ¿Estamos cercanos en la iglesia los domingos? ¿Somos religiosos? ¿Vivimos o venimos de una familia cristiana? La verdadera pregunta que nos debe confrontar es si realmente estamos haciendo la voluntad de Dios. Si nuestra vida realmente está mostrando la sumisión a la palabra de Dios, a la escritura. Si obedecemos a Dios y a Jesús solamente cuando nos conviene o incluso cuando nos cuesta y nos molesta tener que dejar pasar esas oportunidades simplemente porque sabemos que a Dios no le agradaría que tomáramos esa opción. Nuestra fe realmente nos mueve a vivir de una manera diferente. Jesús dice, esa obediencia es la marca visible de los que realmente son mi familia.
Ellos, los que estaban con Jesús, todos aquellos muestran que esa es la marca visible de los que realmente pertenecen a la familia de Jesús. Hermanos, hemos llegado a ver y a estudiar este pasaje que nos obliga a preguntarnos con toda honestidad y sin juzgar a nadie, ¿verdad? Eso es una autorreflexión. ¿Realmente soy parte de la familia de Cristo o solo estoy cerca de las cosas de Dios? Porque son dos cosas muy diferentes. Estoy cerca porque voy los domingos, estoy cerca porque tengo un montón de amigos de la iglesia, o realmente mi vida está reflejando mi nuevo nacimiento, porque no nos va a salvar ni nuestro apellido, ni nuestra tradición, ni nuestra familia cristiana, ni nuestro servicio, si es que servimos en algún ministerio, ni nuestra moralidad, ¿verdad? De mosca muerta, ni la cercanía que podamos tener con los pastores de la iglesia, ni emociones religiosas cuando estamos en la alabanza y oramos y nos quejamos y hablamos así con sufrimiento. Eso no realmente no nos va a salvar ni refleja que realmente seamos verdaderos hijos de Dios. Nada de esto nos da acceso a la familia de Dios, como no les dio acceso a los hermanos y a las hermanas de Jesús cuando se quedaron fuera de la casa donde Jesús estaba. Venir a Cristo implica arrepentimiento y fe, ser perdonado por gracia y ser transformado por la obra maravillosa del Espíritu Santo, para vivir sometido entonces a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios la tenemos en las Sagradas Escrituras. La familia de Jesús no solo son los que llevan su nombre en la boca, sino los que llevan su palabra en el corazón, los que son los que no solamente escuchan, sino obedecen, como lo dijo Jesús en Mateo 7:21. Los que no solo se acercan, sino los que entran. No solo los que lo admiran, sino los que se rinden a Jesús. Hoy Jesús abre sus brazos y nos dice a todos, todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. ¿Quieres realmente ser parte de su familia? Ven a Cristo hoy. Si hay alguien aquí que no se ha acercado a Cristo, que sigue dudando, de los cristianos, nosotros solamente somos personas pecadoras regeneradas y Dios nos ha abierto acceso para ser parte de la familia de Dios. Nosotros no hemos hecho nada. Lo único que hemos hecho es responder positivamente al llamado de Cristo y Jesús te está llamando a ti en esta clase, en este estudio. Ven a Cristo. Pídele que te abra la oportunidad de ser parte de su familia, que inicie una vida de transformación en tu mente, que se refleje en tus acciones. Hay que rendirnos a Cristo, hay que creer en sus palabras y hay que creer en arrepentimiento, porque Cristo nos va a adoptar como hijos. Él nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios, como lo dice el Evangelio de Juan. Jesús nos perdonará, no importa el pasado que tengamos. Jesús nos va a transformar en nuevas criaturas y seguramente, como lo está afirmando en este pasaje, Jesús ten la seguridad que nos va a dar un lugar en su mesa para siempre. Jesús tiene una morada para ti y para todos los que han sido adoptados y lavados y limpios por su sangre preciosa derramada en una cruz. Oremos, amados hermanos. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por la exposición que tú nos das en estos 5 versículos, de los que tú consideras que son verdaderamente hijos tuyos. Padre, yo oro por aquellas personas que a lo mejor no se sentían seguras de su salvación, de pertenecer a la familia de fe, o probablemente que estaban equivocadas en el concepto de ser un verdadero cristiano. Pero también oro por aquellas personas que te están buscando, Señor, que traen esa inquietud en su corazón y que aún no se han atrevido a dar ese paso de fe. Acéptalos, Señor, adóptalos en tu familia. Inicia en ellos un proceso de transformación. Que tu Espíritu Santo haga regenerar su espíritu y sean inscritos sus nombres en el libro de la vida. Todo esto, Señor, te lo pedimos y te damos gracias en tu nombre, Jesús. Gracias, Padre. Amén.
Suscríbete al canal, sigue creciendo en la fe por medio del conocimiento de la verdad, y para la gloria de Dios.